Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación al doctor Daniel Valerio, al cual, tuve la suerte de tutorizar en la tesis doctoral, que obtuvo un premio extraordinario de doctorado, además con la tesis internacional en la Universidad de Salamanca, en España. Y por supuesto saludar a todo el alumnado del programa de posgrado de Educación y Territorialidad de la Universidad Federal da Grande Dourados de Brasil, a los cuales tengo el gusto de poder contar mi experiencia con una universidad indígena, en concreto la Universidad Indígena Guaraní de Pueblos de Tierras Bajas, Apiaguaypitupa, en Bolivia. Bien, voy a contar una experiencia que es fruto de mi trabajo muchos años en América Latina. He dirigido varias tesis doctorales en Colombia, en Chile, en Brasil, en Perú. Y una de esas tesis doctorales fue la que llevó a cabo la doctora Jenny Carol Ampuero Justiniano, allá por el año 2013, y que es fruto del arranque y del comienzo de la creación de una de las 3 universidades indígenas que hay en Bolivia. Como ya sabéis, las otras 2 collas en la zona andina, la quechua y la aymara, y esta última, la guaraní, o de Pueblos de Tierras Bajas, que comprende a 34 pueblos indígenas, ¿no?, de los 36 que hay en Bolivia. Los otros, los quechua y los aymara, tienen su universidad indígena evidentemente independiente. En este sentido, quiero señalar que yo soy el doctor Jesús Aparicio Gervás, soy profesor titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Llevo más de 30 años en la universidad, he escrito muchos artículos y revistas y libros, que no recomiendo, porque para qué vais a aburriros leyendo. Que quiera, pues que pinche en internet y lo descargue, que están colgados de forma gratuita. Y bien, mi idea es un poco pues el hacerme partícipe y colaborar con vosotros en lo que podáis y necesitéis, de cara a un curso de posgrado en el cual la educación es fundamental, ¿no? Yo poco más tengo que deciros, que me ha dado Daniel poco tiempo y yo suelo enrollarme demasiado. Entonces no quiero evidentemente el ocuparos más tiempo que únicamente el necesario para que escuchéis un poco esa experiencia de una universidad indígena. Bien, vamos a abordar una cuestión interesante, y desde el punto de vista occidental tal vez diferente porque se trata de algo que está sucediendo en América Latina, y algo que a la vez vincula a la sociedad indígena, la sociedad de pueblos originarios, con el contexto de la realidad que emana dentro de cada uno de estos países, fundamentalmente de América Latina. Se trata en concreto de la creación de las universidades indígenas. Estas universidades indígenas que aparecen en muchos países de América Latina, en Bolivia tienen una clara repercusión a nivel educativo y a nivel social desde hace unos años. En el caso concreto vamos a hablar de la Universidad Indígena, en este caso la Guaraní de Pueblos de Tierras Bajas, Apiaguaypitupa, en la zona de Machartí, en Bolivia. Bien, para comenzar haríamos tal vez un pequeño resumen de qué se trata este tipo de universidades. No se trata de generar una universidad occidental, con unos conocimientos y saberes occidentales. Esto estaría muy bien en Europa, estaría muy bien en Norteamérica, y probablemente no tendría ninguna salida este tipo de universidades en los países desarrollados. Pero hemos llegado a pensar si nuestras universidades son el modelo que responde y genera soluciones a los países de América Latina, sobre todo en zonas donde la mayoría de la población indígena se agrupa y encuentra su territorio, ¿no? Tal vez esta sea una forma de educar para progresar desde un tipo de educación que fomente la cooperación,
que fomente el espíritu colaborativo y que fomente sobre todo el desarrollo local, el desarrollo comunitario, el desarrollo regional y comunitario, y que a la vez potencie y saque muchas veces de la pobreza a estos pueblos originarios que tan merecidamente tienen su derecho, ¿no? Bien, la creación de estas universidades indígenas, insisto, es un hecho ya consolidado en América Latina. Hay muchos países que tienen ejemplo de estas universidades, citaríamos Ecuador, Venezuela, pues, ni qué decir México, y en concreto Bolivia comienza la génesis hace ya unos años, ahora entraremos en señalar cuándo, a través del gobierno de Evo Morales. En concreto, en agosto del año 2008, el gobierno de Evo Morales crea la UNIBOL, que es la Universidad Indígena Boliviana, y da pie a la creación de 3 universidades. La Aymara o Tupac Katari, la Quechua Casimiro Huanca y la Guaraní de Pueblos de Tierras Bajas Apiaguayqui Tumpa. Es decir, que estamos hablando de 3 universidades que pretenden dar respuesta a 3 núcleos de población originaria que, digamos, son mayoritarios no solo en Bolivia, sino probablemente en casi todos los países de la cordillera andina, ¿no? que están situados cercanos a la cordillera andina. Bien, tanto la Aymara como la Quechua se sitúan en la zona Colla, es decir, la zona del altiplano, y la Guaraní de Pueblos de Tierras Bajas, como su propio nombre dice, se sitúa en zonas, cotas inferiores, y da respuesta a una zona, digamos, cercana al Chaco, de la zona del Chaco, digamos una zona de una altitud pues que no supera en algunos casos los 700-800 metros, ¿no? Los fundamentos filosóficos que sustentan y que emanan de estas universidades básicamente son 3 y son importantísimos y fundamentales: la intraculturalidad, la descolonización y la interculturalidad. Conceptos que ahora mismo estamos trabajando, y le estamos trabajando, salvo el de descolonización, evidentemente, tanto intraculturalidad como interculturalidad, lo estamos trabajando en la mayor parte de las universidades occidentales. Es decir, que no están haciendo algo diferente a nosotros en cuanto a actitudes y a valores, ni siquiera en cuanto a conceptos, ni al sentido de esos conceptos. Es más, en muchas ocasiones la pureza del propio contenido emana realmente de la realidad que se está produciendo en la filosofía de la construcción de estas universidades. Bien, para alcanzar estos objetivos se apoyan evidentemente en la identidad cultural, el concepto de identidad tan parejo y tan importante y tan fundamental en la Europa de Occidente, y más aún en la sociedad española, la transmisión de la idea de identidad, realmente algo que con lo que estamos trabajando y debemos trabajar en nuestro modelo educativo, ¿no? De igual manera, en los recursos humanos con sentido comunitario, pues evidentemente la educación tiene y debe dar respuesta a lo que la sociedad demanda. Lo que no podemos ir es siempre la educación un paso por detrás de la sociedad. No, la sociedad está generando demanda, hay problemas distintos en diferentes lugares del mundo que tienen que dar una respuesta, y esa respuesta debe darse, entre otros aspectos, y la mejor manera de darla es a través de la educación. En este caso, la educación que se potencia en estas universidades indígenas es con un sentido comunitario y productivo. Es decir, se trata de buscar qué es lo mejor para potenciar el desarrollo de esa comunidad. A lo mejor no son los contenidos curriculares que debemos dar en Londres, en París o en Madrid, sino en el lugar en el que se está desarrollando. Y por eso son importantes estas universidades. Y por último, lógicamente, la participación y la construcción de esa universidad a través de esa participación de las propias comunidades. Desde esta perspectiva, está claro que Bolivia intenta generar, es un estado plurinacional con 36 naciones y pueblos indígenas, trata de dar respuesta a esos pueblos indígenas. 2 de ellas que se encuentran en las tierras altas, la Quechua y la Aymara, que son las más numerosas, pero las 34 restantes se sitúan en lo que se conoce como las tierras bajas.
Esas tierras bajas, que es de donde se origina la universidad la que vamos a tratar en esta charla, ocupan tres grandes zonas ecológicas. El Chaco, por un lado, al sur, con territorios que son extremadamente secos. Aquí tenemos unas imágenes, unas fotografías precisamente de la Universidad Guaraní, pero están tomadas en una época que correspondería allí prácticamente al otoño, ¿no? Es decir, a la primavera, que corresponde con una etapa pues donde no está la zona tan extremadamente seca como va a suceder unos meses más tarde, ¿no? Al norte se encuentra la región de la Chiquitanía, de los indígenas chiquitanos, y más al norte el Beni y Pando, formando las pampas y los bosques de la zona boliviana, ¿no? Bien, la Unibol de Tierras Bajas, como he señalado anteriormente, se encuentra ubicada en la región del Chaco, concretamente en la comunidad de Ibo, en Chuquisaca, y se encuentra, digamos que habitada mayoritariamente por tres grupos de pueblos. Uno mayoritario, bastante amplio, y evidentemente es uno de los tres pueblos originarios más importantes, probablemente de América Latina, y desde luego, sin duda, de Bolivia, que son los guaraníes, los Aba, los izoseños y los Imbas. Luego encontramos también los Wenhayek y los Tapieté. Todos ellos se caracterizan por ser pueblos, vamos a decir, humildes y muy desfavorecidos. Baja densidad poblacional, como señalo en la diapositiva, comunidades víctimas de desalojo con violencia armada por parte de sicarios, difícil acceso a la sanidad y la educación, pobreza que obliga a mendicidad y prostitución. Es decir, un constructo social que evidentemente impide el desarrollo. Por lo tanto, no podemos construir ahí una universidad con unas características que no den respuesta a lo que está sucediendo allí. Entonces vamos a ver qué demanda la sociedad, qué necesita y cómo sacar a estos pueblos originarios de esa pobreza, de esa situación desfavorable, para construir, digamos, una sociedad mejor, ¿no? Bien, la población guaraní en este caso es mayoritaria en la Unibol de Tierras Bajas, y los guaraníes bolivianos en concreto son grupos mestizos de población procedente muchas veces de guaraníes de Brasil, también de Paraguay, que se mezclan también con grupos autóctonos, los chané, de filiación básicamente arawak, como señalo en la diapositiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de alumnado que está en la Unibol pues en momento de descanso, de recreo. Pues bien, tienen un espacio libre en el cual pueden realizar actividades externas al aula, ¿no? Pero ¿cuáles son los pilares fundamentales? La filosofía con la que se construye realmente la Unibol guaraní, evidentemente tiende a dar una respuesta a la educación neoliberal que se está desarrollando en el mundo realmente, ¿no? Esta ofensiva del neoliberalismo, donde evidentemente la educación se apoya en los pilares occidentales, pues evidentemente lo que ocasiona es una erosión hacia otras culturas diferentes, ¿no? Donde lo que realmente se consolida es lo privado, lo mercantil, la producción inmediata de bienes, ¿no? Y todo ello dirigido desde digamos los contextos educativos, donde lo social a veces tiene, digamos, que un posicionamiento totalmente secundario, ¿no? Bueno, pues la Unibol trata de dar una respuesta a esa educación neoliberal también. Trata de dar a conocer, de dar respuesta al conocimiento ancestral. Muchos pueblos originarios, su cultura, su enorme acervo cultural, sus tradiciones, sus costumbres, recaen en los sabios de la comunidad, en los ancianos de la comunidad. Incluso en nuestro pueblo gitano en España, los ancianos tienen un peso específico fundamental en la propia comunidad gitana. Es decir, son el santuario donde se guarda el conocimiento de la cultura, de una cultura milenaria, una cultura que ha sobrevivido siglos y siglos, ¿no? Y que evidentemente cuando ellos desaparezcan, desaparecerá. Y a lo mejor no vamos a poder o vamos a perder esos conocimientos cuando realmente podemos sacar mucho partido de ellos, ¿no?
Finalmente, trata de dar respuesta también a una educación sin presencia de la identidad indígena. Evidentemente, todo lo indígena estaba fuera de la educación formal y se veía simplemente como un aspecto de folclore, pero o de situaciones, de hechos nada relevantes, cuando realmente lo indígena, y sobre todo en Bolivia, tiene que tener un peso específico importantísimo, porque realmente es parte de la cultura, ¿no? Desde esa perspectiva se construyen los currícula de las 3 universidades, y las carreras que se estudian son carreras que están adaptadas al medio en el cual se desenvuelve esa universidad y intenta dar respuesta a la sociedad y sobre todo a la comunidad en la cual se construye. Por eso, en este caso, no voy a citar los otros porque los tenemos ahí en la Universidad Guaraní, pues hay una carrera de hidrocarburos y gas natural. Evidentemente es la zona más rica de hidrocarburo de Bolivia y de petróleo, por lo tanto, lógicamente, y de gas. Hay que dar salida a todo ello, pero bueno, a lo mejor no se necesita de una manera tecnológica tan importante como se pueda dar en Harvard, en Yale, en Princeton o en yo que sé cuál, pero sí la posibilidad de extraer y de manufacturar y de poder, digamos, sustentarse con sus propios recursos, ¿no? De alguna manera. La ecopiscicultura es una región donde evidentemente el tema de la pesca es abundante, por lo tanto vamos a hacer una carrera que nos permita un desarrollo comunitario como consecuencia de la riqueza que tenemos y saber explotarlo, saber controlarlo, saber, bueno, pues de alguna manera conservarlo, ¿no? para las generaciones futuras. Una ingeniería forestal, hemos visto imágenes donde los bosques son inmensos, a pesar de que en verano hay una sequía terrible, pero que evidentemente requiere esa repoblación y un beneficio de los propios recursos naturales que tiene la comunidad. Y por último, una medicina veterinaria y en este caso zootecnia, ¿no? Es decir, los animales de la zona pues son muchísimos y por lo tanto se pueden sacar numerosos recursos. Con todo ello, esas 4 carreras podrían permitir de alguna manera el poder dar una respuesta de desarrollo comunitario a una zona, como hemos visto, tremendamente deprimida, ¿no? De ahí la posibilidad de crear esa universidad, ¿no? Donde persigue un objetivo, aparte de los recursos materiales y los recursos que le genera la propia naturaleza. Su objetivo, el objetivo fundamental, es interactuar entre la identidad y la alteridad en el proceso de construcción curricular. Es decir, se trata no solo de aprovechar los recursos materiales, sino además de generar un diálogo entre lo identitario y la alteridad, es decir, el posicionamiento del otro, ¿no? ¿Qué pienso yo en el posicionamiento del otro? Es decir, el respeto, en realidad, ¿no? El conocer al otro, el interés por conocer al otro. Es decir, que hay mucho más que un recurso meramente económico, ¿no? Está claro que esa simbiosis o esa interacción entre la identidad y la alteridad se sustenta o se fundamenta digamos, en los conceptos complementarios tanto de los saberes ancestrales como de los saberes de Occidente, ¿no? Y ellos que emanan a través de la intraculturalidad, la interculturalidad, lo productivo y lo comunitario, es decir, del conocimiento del yo, del conocimiento del tú y del conocimiento de lo de los demás. La filosofía es francamente magnífica, ¿no? En ese aspecto. Se crea así, con estos parámetros, la Universidad Indígena Guaraní de Pueblos de Tierras Bajas, Apiahuaypi, Tupa. Continuando entonces con ello, aquí como podemos ver, cómo no vamos a generar carreras que puedan dar salida a esta riqueza que se tiene. Aquí lo tenemos en una zona concreta de la región del Chaco, ¿no? Muy cercana a Brasil también, ¿no? Con la vegetación, bueno, hay las casas diseminadas, los dormitorios de los alumnos, los talleres, lugares de farmacia. Aquí tenemos, por ejemplo, un dormitorio donde, bueno, pues el espacio es grande y por lo tanto son camas individuales, pero que las propias ropa y toallas de los alumnos pues sirven a veces como de lugar que genere intimidad. Pero ante esta cuestión que parece rudimentaria, pues no están ajenos también a la informática y a las nuevas tecnologías.
Evidentemente, cuando comenzamos nosotros nuestro estudio, allá por el 2000, la tesis doctoral se defendió en el año 2007, que la dirigí yo, a la profesora, ahora actualmente doctora Jenny Carroll, no recuerdo ahora Jenny Carroll, que era profesora de la universidad Antonio René Moreno. Bien, pues esta profesora, Jenny Carroll Ampuero, bueno, pues estuvo conviviendo allí con la población indígena y formó parte de la construcción y del estudio de esta universidad. Pero esto estamos hablando ya de hace prácticamente la friolera de 7 años, ¿no? Esto, el avance de esta universidad, pues evidentemente se ha consolidado y es interesante como se puede ver a través de su propia página de Facebook, ¿no? Bien, de nuevo vemos esa rica masa forestal, el problema que tienen de abastecimiento del agua, donde tienen que venir camiones cargados con cisternas de agua y alojar líquido en bolsas, no evidentemente de una manera sanitaria, digamos, muy favorable, porque puede generar infecciones, dado el aumento de temperatura exterior y estar recubiertos únicamente de esta goma, esta lona negra, donde hay una especie de manguera y de ahí se abastece de agua, ¿no? Con lugares de encuentro amplios para poder debatir, espacios fuera del aula también para poder generar el diálogo, ¿no? Es decir, que son fotografías que muestran un poco esa realidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la zona del almacén, donde se encuentra, pues, evidentemente el abastecimiento de todo tipo de alimentos que permitan que el alumnado se encuentre de forma interna en la universidad, y aulas, pues a veces podríamos decir numerosas, pero de mayoría de población guaraní, que evidentemente es mayoritariamente becada y cursan allí los estudios para luego, con el único objetivo de luego tener que volver a la comunidad. Es decir, no van a cursar unos estudios para luego salir a otras universidades, no. Se les beca con el objetivo y además con el compromiso, con el contrato social de volver a la comunidad y revertir sus conocimientos para el beneficio y el desarrollo comunitario. Incluso hay lugares de descanso del profesorado cerquita de la universidad para poder descansar, pues cuando uno se acerca por allí a impartir alguna charla o a bueno, pues a conocer esa realidad, ¿no? Se persigue, por tanto, como sistema diapositiva, a partir de un reconocimiento de la identidad, el intentar alcanzar el sueño de la interculturalidad. Claro, es que estamos hablando desde la intraculturalidad y sobre todo desde la idea de identidad, llegar a la interculturalidad, pero todo a través de una visión de la alteridad, del diálogo de saberes y de la complementariedad del otro. Esta filosofía evidentemente cuadra perfectamente con lo que ahora mismo estamos trabajando, estamos desarrollando en muchas asignaturas que impartimos en universidades occidentales, es decir, incluso en antropología ahora mismo, el generar espacios interculturales que fomenten después un proceso multicultural y, por qué no, transcultural, es decir, de desarrollos sociales que generen espacios de convivencia, y sobre todo cuando ahora estamos hablando de una etapa de globalización que genera procesos migratorios, es decir, que estamos hablando de que tenemos que dar respuesta a un problema social que es evidentemente el fenómeno migratorio causado por la globalización, y eso no lo podemos hacer si no trabajamos conceptos como el de la interculturalidad y la intraculturalidad. Es decir, que aquí están haciendo cosas desde la propia comunidad, vamos a decir en pequeño tamaño, que nosotros realmente estamos haciéndolo en otro lugar, a otra escala, porque nuestras necesidades son diferentes, no porque los conceptos sean distintos. Bien, desarrollamos una metodología para cómo se crea esta universidad, qué metodología se puede utilizar y cómo se hace, cómo se construye, para ver, para sustentar un poco las bases de esa realidad, ¿no? Es una metodología de investigación desde la perspectiva cualitativa y a través del método etnográfico. Y en esa metodología hemos secuenciado 2 fases de investigación. Las técnicas de investigación, destacamos entre otras la entrevista en profundidad, la observación participante y la encuesta.
hemos hecho también, utilizado criterios de validez interna y externa, es decir, que hemos hecho una metodología de investigación científica amplia y digamos con un grado de objetividad que digamos se ajusta perfectamente a los criterios académicos y científicos, ¿no? Hemos dividido nuestra investigación en dos fases. La primera fase es la de la construcción curricular de la Unibol. Cuando digo GPTB estoy hablando de la en este caso de los pueblos de tierras bajas, donde intervienen 122 personas. Hay unos investigadores expertos, hay unos expositores invitados, por llamarlo de alguna manera, y hay unos miembros del Ministerio de Educación y Culturas. Los investigadores expertos fueron 36 personas que fueron contratadas por el Ministerio de Educación en coordinación con los representantes y líderes indígenas, como evidentemente emanaba del Real Decreto Supremo que dicta Evo Morales, ¿no? El objetivo no es otro que el tratar de sistematizar el lenguaje occidental con el pensamiento indígena, es decir, hacer una especie de interlocución entre lo indígena, lo originario y lo occidental. Es decir, vamos a tratar de establecer un cuadro dialógico donde podamos entendernos. Los expositores invitados lo hemos definido así porque se hicieron diferentes talleres, debates, conferencias que fueron también consensuados tanto por los líderes indígenas como por el Ministerio de Educación boliviano. El objetivo era sentar las bases, sobre todo que potenciaran la cosmovisión indígena en el ámbito educativo, pero que esa cosmovisión indígena en el ámbito educativo estuviese lógicamente equilibrada y adaptada a los aspectos curriculares, vamos a llamarlos formales, ¿no? De alguna manera. Y por último, los miembros del Ministerio de Educación y Culturas, que finalmente se invitó a destacadas personalidades gubernamentales para que realmente debatieran y vieran la realidad de lo que estábamos haciendo. En la segunda fase de la investigación se llevó a cabo una entrevista en profundidad. Esa entrevista en profundidad parte de un extenso, importante trabajo de campo, que fue la técnica de investigación más utilizada, ¿no? Para ello se recurre a 15 personas, de los cuales 7 eran estudiantes guaraníes. Estos 7 estudiantes fueron seleccionados por las autoridades de la Universidad Indígena, 5 varones y 2 mujeres, y 8 profesores. Esos 8 profesores fueron seleccionados en base a 2 criterios: su origen guaraní y las actividades profesionales que desempeñaban en la propia universidad. De esta manera, 2 eran sabios indígenas y 4 pertenecían a la comunidad, a la junta comunitaria, 1 a la junta docente y otro a la comunidad. Es decir, estamos hablando de una segunda fase en la que esas 15 personas no eran 15 personas elegidas al azar, daban respuesta a, digamos, el encabezamiento de la estructura social más importante del lugar, de la zona y de la comunidad científica. Es decir, que todo ello tampoco se podía hacer más extenso el grupo por operatividad, pero sí que estaban, digamos, incluidos aquellos agentes importantes de la comunidad y de también la comunidad educativa. Por lo tanto, podíamos establecer un diálogo donde estuvieran todos los agentes sociales, ¿no? Bien, desde luego que cuando nosotros llegamos allí está dando comienzo la implementación de las acciones educativas y los desarrollos curriculares. Es decir, vimos nacer esa universidad, vimos cómo se estaba desarrollando, los primeros cursos que se estaban tomando y en realidad vimos dar esos primeros pasos, ¿no? Aquí tenemos al alumnado en un momento de asueto, evidentemente también en su taller o su clase de informática. Y para el análisis o el estudio de lo que se estaba haciendo, tratamos de establecer una serie de categorías de análisis. Esto es muy importante. La primera categoría de análisis la definimos como intraculturalidad, ¿de acuerdo? Pero vamos antes de empezar con la interculturalidad, señalar cuáles han sido esas 3 categorías de análisis.
intraculturalidad, no por ser la primera es la más importante, sino la intraculturalidad, la descolonización y la interculturalidad. Es decir, esas tres categorías de análisis, interculturalidad, descolonización e interculturalidad, son las categorías en las que vamos a analizar la UNIVOL. La primera, la de la interculturalidad, la de la intraculturalidad, no quiero confundir, la intraculturalidad se apoya en tres dimensiones importantes. La primera, desde la dimensión de la noción de identidad, es decir, lo que yo soy. Dentro de esa misma categoría de interculturalidad la abordaremos desde la dimensión del enraizamiento sociohistórico del pueblo indígena, a través de la lucha histórica y sobre todo de dos conceptos fundamentales para el pueblo guaraní, que son la tierra y el territorio. Y por último, la tercera, la visión de futuro. Una visión de futuro creada en la educación de sus demandas, logros y aspiraciones, y donde se concentra la idea que se tiene de universidad. Por último, la tercera dimensión es la planteada desde el modo de ser. El modo de ser para el guaraní, es decir, desde el ñande recu, es el modo de ser del guaraní. Por lo tanto, hemos dicho que tenemos tres categorías de análisis: intraculturalidad, descolonización e interculturalidad, y luego, dentro de la primera, de la intraculturalidad, tres dimensiones de estudio: desde la noción de identidad, desde la dimensión del enraizamiento sociohistórico y desde la dimensión del ñande recu. Por lo tanto, vamos a ver qué son esos aspectos, sobre todo desde la primera de esas dimensiones. Vamos a ver desde la primera categoría, la intraculturalidad, y desde la primera dimensión, que es la noción de identidad. Bien, para la identidad, lo que hemos definido muchas veces, yo siendo autor de algunos capítulos y de artículos, el yo soy, ¿no? Realmente, ¿no? Es el concepto de intraculturalidad. Pues evidentemente aborda dos aspectos importantes, que es el fortalecimiento y recuperación de la cultura originaria, es decir, cuál es tu propia cultura, y sobre todo y fundamental, desde la concepción social del buen vivir, en este caso de América Latina, en este caso de Bolivia, en este caso de la cultura guaraní. Bien, esa concepción es, sobre todo del buen vivir, es el equilibrio comunitario entre el mundo material y el mundo espiritual. Es una filosofía de vida, no es el vivir bien, es el buen vivir. Es una filosofía de vida que hay que entender. Desde luego, si esto lo hablamos en Ecuador, en Perú, en muchos países de América Latina, sabemos lo que significa. En Occidente no es vivir bien, es una filosofía de vida, ¿de acuerdo? Bien, en definitiva, esas diferentes organizaciones indígenas de tierras bajas definen el proceso intracultural como un proceso de reflexión introspectiva y retrospectiva sobre sus propios orígenes, raíces culturales, sabiduría, potencialidades y posibilidades, es decir, alcanzar un verdadero autorreconocimiento. Eso lo escribo y lo quiero leer para realmente dejarlo muy claro. A pesar de todo, la intraculturalidad no es un fin en sí mismo, es un tránsito hacia la relación con los otros, es decir, es un tránsito hacia la interculturalidad. Bien, con ello estamos explicando conceptos. Al explicar la Universidad Indígena Guaraní, estamos explicando conceptos que son válidos para cualquier clase de antropología o de educación intercultural, ¿no? Bien, en la segunda dimensión, la primera que la habíamos visto, la intraculturalidad, la segunda dimensión, que es parte del estudio de su historia, pero su historia se divide digamos en dos grandes partes, uno anterior a la colonia y la segunda posterior a la colonia, ¿no? Pero hacen especial hincapié y una enorme relevancia al concepto territorio. El concepto territorio va unido a otro concepto, el de libertad. Guaraní no entiende el territorio sin el concepto libertad. La interacción del concepto territorio y el concepto libertad da origen a un proceso de movimiento. Esa movilidad continua es algo innato en el pueblo guaraní. Y esta movilidad está motivada por la constante búsqueda de la tierra sin mal, o como ellos definen en su lengua, la búsqueda del Iba Maraei. Esto es fundamental en la filosofía guaraní. Es decir, la idea de territorio, de libertad y sobre todo la búsqueda de la tierra sin mal. Es fundamental y es la segunda dimensión en este aspecto
de esa primera categoría de intraculturalidad. Bien, continuamos avanzando y digamos que la tercera dimensión dentro de ese concepto de intraculturalidad, estamos hablando del concepto de intraculturalidad, todavía lo estamos definiendo y qué significado tiene para estos pueblos originarios, ¿no? La tercera dimensión se inicia desde el modo de ser guaraní, la forma de ser. Cada uno tiene su forma de ser en su cultura y cada uno sabe cómo es. Para ellos lo definen como el ñan de reku, ¿no? Los guaraníes utilizan esta expresión cuando se produce una confrontación con otros modos de ser. Es decir, yo tengo mi ñan de reku porque yo soy guaraní y tengo mi cultura. Y cuando estoy con más guaraníes, evidentemente no, pero cuando lo estoy enfrentando a otro modo de ser, que incluso también puede ser guaraní, entonces sí que sale esa identidad, ¿no? Por lo tanto, ñan de reku representa la afirmación de la identidad guaraní y surge, lógicamente, de la confrontación de saberes originarios con el resto de otros saberes. Es muy interesante, ¿no? Por lo tanto, va a ser a partir de esta concepción identitaria desde donde se construyen los currícula, la filosofía, el espacio educativo de la Universidad Indígena. Está claro que hemos visto esas tres dimensiones, esas dimensiones que conforman la estructura de la intraculturalidad que se trata de transmitir en la Unibol guaraní de pueblos de tierras bajas, pero que podría ser extrapolable en su filosofía a el concepto de intraculturalidad en otras culturas diferentes a la guaraní. Bien, continuamos avanzando en la segunda categoría de análisis, que es la de la descolonización o proceso emergente. Nosotros lo hemos llamado proceso emergente, pero es lo que ellos llaman descolonización en la educación superior. Es cuando hablamos ya de la idea de la universidad indígena. En esta segunda categoría parte del proceso emergente o descolonizador en la educación superior y sustenta los cimientos realmente de esa universidad indígena. Una universidad indígena que se apoya en el aspecto comunitario, es decir, del desarrollo social comunitario. Es fundamental el desarrollo de la comunidad. Desde el aspecto emancipador, es decir, se tiene como objetivo el empoderamiento del pueblo originario, de lo indígena realmente. El aspecto identitario, donde se intenta conocer y establecer un diálogo entre los saberes y prácticas culturales ancestrales, poniéndolos en manifiesto también con los saberes occidentales, ¿no? Bien, la dimensión ideológica hace referencia al concepto de descolonización como principio que busca el desarrollo de los sujetos desde su identidad a través de una perspectiva emancipadora y de liberación. ¿De acuerdo? Estos pilares se resumen en la cosmovisión de las naciones indígenas, es decir, en el buen vivir. De nuevo volvemos al buen vivir. Por lo tanto, ese buen vivir es lo que forma parte de la cosmovisión indígena. Se trata, por tanto, de construir otra forma de educar que es diferente a la de Occidente y diferente incluso a la de otras universidades que hay en Bolivia, pero es otra forma de educar. No podemos educar siempre de la misma manera, no podemos educar siempre con los planteamientos que nos dan desde Occidente, no podemos educar siempre con las mismas asignaturas. Evidentemente hay que conocerlas, pero habrá que adaptarse a las nuevas realidades, habrá que adaptarse a la sociedad de cada momento. Y en este caso, obviamente, tenemos que adaptarnos realmente a una comunidad, a un pueblo originario y a desarrollar ese pueblo originario dentro de esa comunidad. Eso enriquecerá a su vez al propio país. Finalmente, la tercera categoría se fundamenta en el tránsito de la interculturalidad a la alteridad en la universidad indígena. Por lo tanto, decir que el último fin de la universidad indígena es la construcción de una sociedad de diálogo en condiciones de igualdad. Qué bonito, ¿no? En realidad, ¿no? Estamos hablando no solo de potenciar una realidad social, no solo de tratar de progresar en un pueblo originario y de una zona tal vez empobrecida, y no solo buscarlo desde el lado material y desde el lado de la competitividad, sino desde el lado, digamos, de la convivencia, ¿no? Bien, por lo tanto, la idea de interculturalidad, tal como lo hemos percibido, está vinculada a la propia concepción de alteridad, ¿no?
Se trata de abordar el proceso emancipador a través de la educación superior. Es como una ecuación en la que me conozco, intraculturalidad, conozco al otro, interculturalidad, y convivo con los otros, multiculturalidad, construyendo conocimiento, con el objetivo de emanciparme, pero desde el discurso dialógico en igualdad de condiciones. Cuidado que aunque esto lo afirmo aquí he introducido algo que en la Univol no he visto, y es el concepto multiculturalidad. Aquí cuando digo que es una ecuación en la que paso del me conozco, intraculturalidad, a conozco al otro, interculturalidad, ahí quedaría la universidad, la Univol. Pero yo he añadido y convivo con otros, multiculturalidad, porque hoy a lo mejor no hay en el entorno comunidades diferentes a las que están allí, pero probablemente con su desarrollo evolucionarán y tendrán que ponerse en contacto con otras sociedades, otros grupos completamente diferentes, y donde habrá que trabajar un nuevo concepto, que es el de multiculturalidad. Estoy seguro que con los años eso se irá incluyendo en el currículum y en la filosofía de la propia universidad indígena. Concluimos, por tanto, y trato de definir esa conclusión, en que la universidad indígena pretende ser un modelo de educación desde la interrelación armónica con el universo, el cosmos y el medio ambiente. Por ello pregona la preservación de la vida en todas sus dimensiones, con un profundo respeto al ser humano y a la naturaleza. Tiene la concepción de que todo tiene vida, todo merece respeto, cualquier otro es parte del todo. Por ello acepta la pluralidad de visiones desde una cultura de paz. No podríamos terminar con otra frase mejor. Es decir, es una filosofía, evidentemente, que la afirmaría cualquier universidad del mundo, y por lo tanto que eso lo haga también una universidad humilde, una universidad en una zona pobre, una universidad que se está construyendo, donde tiene unas fuentes y digamos unos recursos naturales impresionantes, y que lo que busque realmente sea el progreso de la comunidad, con la integración de los pueblos originarios, respetando los saberes y la cultura ancestral y la riqueza cultural y sobre todo su identidad, es algo que no solo debemos potenciar, sino al menos, por supuesto, debemos conservar. Finalizando, tenemos ya, aparecen unidades de posgrado dentro de esta Univol, como tenemos aquí, y terminaríamos un poco con esa imagen de quién era Apiaguayqui Tupa, perdón, es que lo pronuncio fatal, Apiaguayqui Tupa, y bueno, pues ahí vemos un poco por qué se llama de esa manera. Con esto quiero finalizar y quiero señalar que esta es una universidad indígena. Hay otras muchas más en América Latina, hay otras 2 más en Bolivia, y que no son universidades que traten de competir con otras universidades occidentales. No son universidades donde evidentemente se desarrollen carreras que profundicen tecnológicamente en determinados aspectos, sino buscan realmente, insisto y hago hincapié en ello, en el desarrollo comunitario. Porque a través de ese desarrollo comunitario y de la educación, estos pueblos originarios no se perderán, saldrán adelante, y son pueblos que necesitamos, que deseamos conocer. Porque como finalizaba el libro del disputado voto del señor Cayo, de Miguel Delibes, ¿por qué estos pueblos originarios con digamos, a veces este retraso tecnológico merece la pena vivir? Y recuerdo que finalizaba el libro una de las frases que decía: porque Dios no lo quiera, pero si en un momento determinado cayera una bomba atómica que muriera la mayor parte de la humanidad, iríamos corriendo a buscar a estos pueblos para que nos dijeran cómo comer, cómo beber, cómo cazar y cómo conseguir sobrevivir en el medio en el que viven. Vale, pues con esto damos por finalizado el tema de las universidades indígenas, en concreto la guaraní de pueblos de tierras bajas.